tenemos como el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema se reconocen las necesidades de una didáctica centrada en el sujeto que aprende, lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación de aprendizaje, donde se crean las condiciones para el estudiante. No solo se aprende de los conocimientos, sino que también desarrollar actividades. Se deduce el gran impacto conectivo, las causas que son malos hábitos del estudio, inadecuadas, distribución del tiempo libre, inadecuadas metodologías, conflictos efectivos y falta de recursos didácticos. La falta de recursos y estrategias idóneas para contribuir conocimientos prácticos. Frecuentemente estas situaciones las encontramos en la institución que efectuamos la investigación, ya que tanto en el estudiante como en el docente está ocasionado al problema de la escasa utilización de las estrategias cognitivas como herramienta de contribución de conocimiento en el desarrollo de tareas dentro del aula. Es importante destacar que sabemos que la necesidad, la didáctica es muy importante, lo que es la educación, la enseñanza. Lo que queremos es que no solo se apropien del conocimiento, que aparte de tener una buena enseñanza, una buena explicación, que los niños tengan un poco reacción, tengan conocimiento, queremos que desarrollen habilidades para que puedan ejecutar la materia que se está dando. En lo que es la justificación. Tenemos las estrategias conectivas en el factor fundamental en el proceso de aprendizaje. Analiza el proceso interno y conocimiento del estudiante. Es necesario en los estudiantes despertar su atención, memoria y apreciación para fortalecer la capacidad intelectiva y así cosechamos sus habilidades, potencialidades para el crecimiento personal. También dicen que la investigación se considera de visto importante para la educación, con soporte amplio y asertivo para el estudiante y el docente, que son los primeros beneficiarios para la preparación y la mejoría académica en los campos de las estrategias cognitivas. En lo que es la formulación del problema, ahí dice cuáles son las estrategias cognitivas que aportan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la manera de matemática, en las y en los estudiantes del séptimo año de educación general básica en la unidad educativa Manuel Córdoba.
En lo que es el marco teórico, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la estrategia cognitiva. Según Charwin, son procesos de dominios general para el control del funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas de aprendizaje, las habilidades que la persona usa consciente o inconscientemente para manejar, controlar, mejorar, dirigir sus esfuerzos en los aspectos cognitivos, como el procedimiento, atención, la ejecución y el aprendizaje. También tenemos lo que es aquí lo que tenemos el proceso de cognición. Tenemos lo que es el proceso de cognición en el ser humano. Ahí podemos decir que se entiende por conexión a las funciones que permiten al organismo reunir información relativa a sus ambientes, analizar, valorar, transformarlas para después utilizar y actuar en el mundo circundante. Eso es por Garlin Berg en el 2002. Como el proceso cognitivo básico está la observación de percepción, la memorización, la definición, el análisis, síntesis, la comparación, clasificación, inferencia, deducción y intrusiones. Aquí tenemos lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje se concibe como un espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor. Sabemos que son los dos los que son los principales sobre el proceso de enseñanza, el alumno y el profesor. Ellos son los que cumplen una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de él. Entendemos lo que las enseñanzas, aquí ya viene lo que es las enseñanzas de las matemáticas y aprendizajes de las matemáticas. Aquí tenemos resolución de problemas matemáticos. Dice, a la resolución del problema se le ha llamado con razón el corazón de las matemáticas, pues es ahí, es donde se puede adquirir el verdadero sabor que ha traído y atrae a las matemáticas de todas las épocas. Según Poljan, en 1945, citado en el Ministerio de Educación Chile en el 2013, propone 4 etapas esenciales para la resolución de un problema. Y estos son: comprender el problema, trazar un plan para resolverlo y poner en práctica el plan. Estos son los 4 problemas, las resoluciones que ha puesto ese científico. Ahí tenemos lo que es nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general es identificar la estrategia cognitiva que contribuye el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del 7º año de educación general básica
en la Unidad Educativa Manuel Córdoba de Puerto Viejo en el año 2018. En lo que es específico, tenemos diagnosticar las estrategias cognitivas que utilizan los docentes de las matemáticas de la Unidad Educativa Manuel Córdoba del séptimo año de Educación General Básica para desarrollar el proceso cognitivo básico en los estudiantes. También tenemos lo que dice detectar las estrategias conectivas aprendidas que aplican los estudiantes del séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Córdoba al realizar las tareas de las matemáticas. Aquí tenemos lo que es analizar los mecanismos que los docentes emplean para la comprensión y la solución de problemas matemáticos en los estudiantes del séptimo año básico en la Unidad Educativa Manuel Córdoba. Y en lo que es la hipótesis general, tenemos la hipótesis, los procedimientos básicos cognitivos sí contribuyen al proceso de enseñanza, aprendizaje de matemáticas en los estudiantes del séptimo año de educación básica en la Unidad Educativa Manuel Córdoba. Y lo que es los específicos tenemos estrategia conectiva que utilizan los docentes de matemáticas en la Unidad Educativa Manuel Córdoba de séptimo año general básica. Sí desarrollan los problemas cognitivos básicos en los estudiantes. Las estrategias cognitivas. Las estrategias conectivas aprendidas que aplican los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica en la Unidad Educativa Manuel Córdoba fortalecen al realizar las tareas de matemáticas. Ahí tenemos aquí también los mecanismos que los docentes empleamos no son efectivos para la comprensión y la solución de los problemas matemáticos en los estudiantes del séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Córdoba. Bueno, nuestro objetivo general, como que hicimos aquí en lo que es un proyecto, fue identificar las estrategias conectivas que contribuyen al proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese fue nuestro objetivo de acuerdo al proyecto que hemos hecho. En el diseño metodológico, para la modalidad de investigación tenemos la descriptivo, estadístico, analítico, científico y lo que es la bibliografía. Aquí en las que son las técnicas, la técnica de observación, la encuesta y la estadística descriptiva. El instrumento, la fotografía, formularios de la encuesta, tabla y cuadros estadísticos. En los recursos que fue en lo económico, en el talento humano, los materiales y los económicos. Bueno, aquí sacamos lo que hicimos una pequeña encuesta y unas pequeñas para ver la población, las muestras. Aquí como se ve la población, fue estudiantes del séptimo año de Educación General Básica, 42. La muestra fue de 38. Docentes de Matemática 2, en la cual la muestra también fue 2. Dice, la muestra de estudiantes se calculó aplicando la formulación de
de la formación de muestreo, donde se divide el total de la población para el producto del margen del error de 0.05 al cuadrado por el total menos 1, el total menos 1, aquí está, el total menos 1, ya eso a eso se le suma lo que también es el 1, como quieras la fórmula. Bueno, también en el procedimiento de análisis de información se realizó una muestra a la muestra tomada de la población, obteniendo luego de procesar la información y analizar los siguientes resultados. Aquí tenemos estudiantes. La primera pregunta fue: su profesor de matemática aplica guía de acciones y a seguir para el correcto procedimiento que lleva usted a cabo en la unión de sus conocimientos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos la tabla número 1, alternativas. Tenemos el sí, el no y el total de encuesta. La frecuencia 38, el 0, 30, el porcentaje 100%. A ver, en todo solo digan la pregunta que dice y la leen. Su objetivo que los 38 estudiantes dieron que son el 100%, por cuántos dijeron que sí, y así mismo van a deducir los otros. Solo nombran las alternativas que tienen números, y porcentaje. A ver, en la segunda pregunta, dice: ¿cuál de las siguientes estrategias aplica el profesor de matemática para el desarrollo de los procesos básicos relacionados a su conocimiento? Aquí tenemos la tabla 2, que está en representación visuales de objetos y la situación de matemáticas. Elaboración de resúmenes y esquemas con el ejercicio de matemáticas según el tema ya explicado. Bueno, tenemos el 0, 22 y un total de encuesta de 38 por el 100%. Aquí podemos observar. La tercera pregunta: ¿qué estrategia aplica usted durante el proceso de analizar las tareas de matemática? Alternativas. Tenemos entre las alternativas, tenemos traducir y simbolizar las tareas con lenguajes matemáticos, analizar y comparar lo que se hizo en clase, o obtener ejemplos sacados del libro, del texto, que influye las respuestas para resolver las nuevas tareas. Buscar en el navegador los problemas matemáticos de las tareas. Investigar de manera autónoma cómo se realizan las tareas. Ahí tenemos un 2 y un porcentaje. Seleccionar las ideas principales de las clases, que tenemos 12%, 32% en porcentaje y de frecuencia el 12%.
y el uso de las herramientas tecnológicas, que tenemos 0 y un porcentaje, y el total sería de 38 frecuencias y el porcentaje del 100%. Tenemos la tabla ahí tenemos la tabla 3. ¿Qué estrategia aplica usted durante el proceso de realizar las tareas de la matemática? Traducir y simbolizar las tareas con lenguaje y matemático. Tenemos frecuencia 0 y porcentaje 0. Analizar y compararlas. ¿Qué hizo en clase o obtener ejemplos? Acabo de libros textos que incluyen una respuesta para resolver las nuevas tareas. Tenemos el 1 de frecuencia y el 3% de porcentaje. Bueno, en fin, esto nos da un total de 38 y el 100% de porcentaje. Esa es la pregunta número 4. Tenemos, ¿qué tipo de herramientas teóricas y prácticas usa su profesor para la resolución de problemas matemáticos? Tenemos las alternativas. Lo que es alternativa, tenemos, se basa un problema de vida diaria, que es la frecuencia el 8% y el porcentaje 21%. Respondieron, demuestra las actividades en la solución de problemas matemáticos, el 16% de frecuencia y el 42% de porcentaje. Hace uso de las herramientas tecnológicas para la comprensión y la solución de problemas matemáticos. La frecuencia fue de 3 y un 9%, que sí. La aplicación de lecturas comprensivas en la resolución de problemas planteados. La frecuencia en 6 y un 17%. El plan de clase diario que aplica el profesor está acorde a la resolución de problemas planteados, el 5 y el 11%. Y otras aplicaciones, el 0%, en un total de 38%. En la pregunta número 5 está, ¿cuáles de los siguientes procedimientos aplica el profesor a la hora de enseñanza la resolución de problemas de matemáticas? En la tabla 5 están las alternativas, que son identificar que un problema existe o cuál es. La frecuencia es el 7 y el porcentaje es un 18%. Comprender el problema, el 22% de frecuencia y el 59%. Trazar un plan para resolverlo, el 6 y el 15%. El reconocer la plan resolución, el 0, y comprobar los resultados, el 3 y el 7, el 38. Una frecuencia de 38 y un porcentaje de 100. Bueno, en lo que es la sexta pregunta, ¿cuál de los siguientes procesos básicos relacionados a su conocimiento su profesor considera como competencia necesaria para el aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos? Es la tabla número 6. En las alternativas tenemos la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. La frecuencia de la percepción 2, atención el 28, memoria 1, el pensamiento 2 y el lenguaje 1, con un total de 38 de frecuencia y un 100% de porcentaje. Lo que es el docente. Lo que es el docente fue, primera pregunta, ¿usted como profesor de matemática aplica la estrategia para el correcto procedimiento que lleva a cabo los estudiantes en incorporar los conocimientos durante el proceso de enseñanza? Tenemos la tabla, a las alternativas, la frecuencia y el proceso. Sí, el 2 es con el porcentaje de 100% y no con 0 de frecuencia, con el porcentaje de 0. Un total de 12 de frecuencia y 100% de porcentaje. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes estrategias aplica usted para desarrollar un proceso conectivo básico en la matemática en los y en las estudiantes?
Las alternativas están representaciones visuales de objetos y situación matemática, elaboración de resumen y esquema, repeticiones, ejecución matemática y algunos temas ya explicados, planteamiento del problema matemático de la vida diaria, utilización de lenguaje simbólica, formal, técnica y de las operaciones matemáticas, utilización de soportes y herramientas tecnológicas. Ahí tenemos la frecuencia que da un 2 y el porcentaje que da un 100%. En la pregunta número 3, ¿qué estrategia infunde usted en los estudiantes durante el proceso de realizar las tareas de matemáticas? Bueno, ahí está lo que es traducir, simbolizar las tareas con el lenguaje matemática, buscar el navegador de los problemas matemáticos de las tareas. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es una frecuencia de un 2% y un porcentaje de un 100%. Aquí tenemos las 4 preguntas de lo que es el docente, que es qué tipo de herramientas básicas y prácticas usted, qué tipo de herramientas teóricas y prácticas y usa usted para la educación de matemáticas. Aquí encontramos las alternativas con la frecuencia que da un total de 2 y el porcentaje un 100%. Aquí es la quinta pregunta, tenemos ¿cuál de los siguientes procedimientos necesarios utiliza usted ahora en la enseñanza a resolver los problemas matemáticos? Tenemos un total de frecuencia del 0 y un porcentaje de un 100%, en la cual en las alternativas está identificar qué problema existe y cuál es, comprender el problema, trazar un plan de resolverlo y tener una práctica de plan de resolución. La sexta pregunta, ¿cuál de los siguientes procesos básicos relacionados al conocimiento de su estudiante considera como una competencia necesaria para el aprendizaje de la resolución de problemas de matemáticas? Ahí tenemos una frecuencia de un total de 2% y un porcentaje de un 100%, con las alternativas: percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Bueno, eso fue todo lo que pude obtener en mi proyecto.